Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Veremos otra interesante partida de la octava ronda del torneo internacional de la candidatura jugado en Zurich 1953. Esta partida fue jugada el día 9 de septiembre de 1953. Corresponde a una apertura cerrada, apertura peón-dama, defensa Ninso-India, donde se enfrentaron los grandes maestros, el gran maestro ruso Mark Taimanov, enfrentando con las piezas blancas al doctor Maj Ewell, con las piezas negras. La partida se inicia con D4, jugada por Taimanov. Maj Ewell responde caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, la famosa defensa Ninso-India. E3, variante Rubinstein, C5, alfil D3, D5, caballo F3, enroque corto, caballo C6, A3, alfil por C3, la variante Samish, para los que les gusta la teoría, es esa línea, similitud entre, hay varias ideas que aportó ese gran maestro alemán. Alfil por C3, B por C3, D por C4, alfil por C4, dama C7, alfil A2. Naidor comentó: ¿qué juego tan difícil es el ajedrez? ¿Cuántas posibilidades inagotables encierra? En un torneo tan importante como este, la responsabilidad obliga a plantear aperturas serias y hacer jugadas preparadas después de largos análisis. En una misma línea de juego, las ideas se suceden indefinidamente, de acuerdo al estilo y al gusto de cada maestro. Y es así como siempre encontramos novedades. Como ya hemos visto en partidas anteriores, en esta posición se juega la siguiente línea: torre E1, variante de Auerbach, alfil D3, Bronte, dama C2, Geller y A4 de Miguel Naidor. Bronte comentaba una de las muchas posibilidades, pero probablemente no la mejor. Su idea parece ser situar el alfil en B1 y la dama en C2, seguido de mate al rey negro en H7, que no se toma muy en serio, mientras que la verdadera idea, avanzar los peones E4, avanzar los peones, C4 y D5 a fin de abrir la gran diagonal para el alfil de B2 es un poco fantástica, ya que estos peones bloquearían la diagonal del otro alfil. Personalmente, creo, comentaba Bronte, que Taimanov debería elegir jugadas que contribuyeran a realizar el avance E4-E5, que es la idea primaria en esta línea. Entonces, Geller, Maj Ewell contestó con E5, dama C2, bueno, sobre la idea de Taimanov acá en jugar alfil A2, igual que la de Bronte, es retirar el alfil indefenso a la columna que puede ser abierta, pero sin dejar de dominar la diagonal. Quiere seguir dominando esta diagonal, A2, G8. En opinión de Naidor, el mayor inconveniente que tiene la jugada realizada es que el alfil queda muy alejado del flanco del rey, lo cual se hará sentir más adelante. Entonces volvemos acá, dama C2. Ya que las blancas pensaban en el avance D5, era necesario calcular esta posibilidad ya mismo, comentaba Naidor, que era instructiva. D5, y si E4, porque a torre D8 se contesta con E4, y usted no puede capturar ese peón con caballo por E4 debido a dama, ¿no es cierto? C2 atacando el caballo y capturando el caballo que está
en la casilla C6. Entonces tenemos E4, D por C6, alfil G4. Si E por F3 vendría dama por F3, alfil G4, dama G3, dama por C6, C4 con mejor juego de las blancas. Y si alfil G4, H3, alfil H5, G4, caballo por G4, y esta es la jugada contundente. Dama D7, obligando al cambio a las damas. ¿Ah? Y interesante posición, ¿eh? Como se ve, los análisis son realmente interesantísimos. Entonces, dama C2, alfil G4. Bien. D5. A la misma posición llegaron Yeller y Gotov en la partida que veremos más adelante, donde las blancas hicieron caballo por E5. Caballo E7 jugaron las negras. C4. Alfil por F3. G por F3. Bien. Dama D7. Alfil B1. Estamos en la movida 16. Nos vamos a detener acá en dama D7. La posición blanca es buena, comentaba Brodenten, considerada desde el punto de vista de su estructura y sin tener en cuenta el factor tiempo. Este bando debería jugar ahora rey H1, torre G1, las blancas, alfil B2 y alfil B1, etc. El inconveniente es que las negras han completado su desarrollo antes de que las blancas estén dispuestas para el ataque. De momento, aquellas amenazan dama H3, caballo G6 y caballo H4, por lo que las blancas deberán tomar medidas para evitar la catástrofe inmediata. Alfil B1. Las blancas no pueden reorganizar eficazmente sus piezas con rey H1 y torre G1. Por ejemplo, veremos a continuación la línea brindada por Brodenten. Rey H1, dama H3, dama E2, E4. Torre G1, E por F3, dama F1, caballo G4, dama por H3, caballo por F2, mate. Una bonita línea. Pero deberían elegir la siguiente variante con sacrificio de calidad, comentaba Brodenten. Rey H1, dama H3, dama E2, E4, F por E4, caballo G4, F4, caballo por H2, buena jugada, dama G2, dama por G2 jaque, rey por G2, caballo por F1, rey por F1, con fuertes peones centrales, pero aunque las blancas se defiendan contra la amenaza dama H3, a la que podrían replicar con alfil B2, bueno, ahí era nuevamente más línea, su posición es bastante pasiva y sus torres se hallan desconectadas. Este es el problema de las blancas en esta posición. Estos dos alfiles impiden que estas torres tengan corriente. Como decía Lequín, siempre hay que mantenerlas con corriente. Entonces, caballo G6, si dama H3, alfil B2, no se puede tomar dama caballo G6, pues sosteniendo el peón de E5, y ahora dama F5, logrando nivelar, por así decir, aun cuando la posición es mala. Caballo G6, dama F5, dama por F5, alfil por F5, caballo H4, alfil E4. Una posición típica para ilustrar la superioridad de los dos caballos contra los dos alfiles, que no siempre se ve. ¿Ah? Un alfil está encerrado en una jaula limitada por A3 y E3,
y el otro se haya atado a la defensa de F3. ¿Ah? Ambos son completamente inofensivos y las blancas no disponen de jugadas útiles. Los caballos dominarán a la pareja de alfiles mientras que la cadena de peones permanezca inmóvil. Aquí las blancas tendrían mejores opciones de retirarse a C2 con la intención de abrir el juego, porque los alfiles con juego abierto obviamente se muestran superiores a los caballos. Entonces, estamos en la movida 19. Entonces, alfil de 3 era la sugerencia, caballo por F3, rey H1, E4, alfil E2. De alguna manera tratando de superar esto, pero la posición realmente está difícil. Taimanov entra en un final claramente inferior, quizás perdido. Era preferible no dejarse cambiar el alfil con esta línea que estoy mencionando. Comentario de Nairo. Entonces, alfil E4, caballo por E4, F por E4, F5. Y acá tenemos un interesante comentario de David Bronten. Bien. E por F5. Taimanov ha obtenido fácilmente un peón pasado en la apertura, pero parece haberse olvidado de él. Por supuesto, el peón pasado por sí solo no preocupa demasiado a las negras, pero si consigue ayuda, su fuerza podría incrementarse notablemente. Acá la línea F4 sería muy apropiado y jueguen lo que jueguen las negras, la presencia de peones en D5 y E5 resultaría inevitable. Las blancas no contarían con esta oportunidad de no haberse preparado las negras a jugar F5. Acá veremos la línea comentada por eh, 21 por Miguel Naidor. Naidor decía que ofrecía mucho más resistencia a la jugada F3, F por E4, F por E4, torre, torre, F3, torre por F3, jaque, caballo por F3, rey G2, caballo G5, alfil B2, torre E8, torre D1, caballo por E4, D6, caballo F6, alfil por E5, torre por E5, D7, caballo por D7, torre por D7, torre por E3, torre por B7, torre por A3, torre B5. Y la otra línea la sugerida por Bronten, que es interesante, es esta jugada de F4. Es la jugada número 21. Y bueno, esta pequeña acá Bronten, vuelvo a comentarlo, decía que esa jugada era muy buena porque de alguna manera jueguen lo que jueguen las negras, la presencia de los peones D5 y E5 resultaría inevitable. Las blancas no contarían con esta oportunidad de no haberse apresurado las negras a jugar F5. ¿Ah? Entonces, ya. Ahora E4 jugó el negro. Bronten dice una pequeña imprecisión que permite a las blancas una sorprendente posibilidad defensiva. Bronten sugería primordial caballo F3 jaque, rey G2 y E4. La posición de las blancas habría sido muy difícil. Las amenazas torre por F5,
seguido de torre G5, o sea, para que más o menos nos ubiquemos, torre G5 y torre H5, así como torre A, D8, D6 entrando al flanco del rey, resultarían tan fuertes y peligrosas que es difícil imaginar cómo podrían defenderse las blancas. Pero este apresuramiento le da algunas chances a Taimanov. Taimanov contesta con F4. Una de estas jugadas que serán recordadas durante mucho tiempo, comentó Bronte. El gran maestro Taimanov es un gran optimista, siempre está satisfecho de su posición y en algunas ocasiones tiene tendencia a no advertir el peligro cuando se le aproxima. Por otro lado, sus grandes recursos combinados con el cálculo a largo plazo extraen de las profundidades del ajedrez tales posibilidades que pueden sorprender en toda la línea no solo a su rival, sino a todos los amantes del ajedrez. El plan que concibe ahora condena a sus 5 peones centrales a la destrucción, a fin de alcanzar una posición tal que una torre y 2 peones se defiendan con éxito contra torre y 4 peones. Bueno, los rusos siempre decían que los finales de torre no los gana nadie por la dificultad que requiere su manejo. Pero acá también ustedes pueden apreciar con este comentario de Bronte cómo es estrictamente necesario cuando uno aborda un torneo conocer el juego del rival, es decir, no solamente su manera de ser, sino sus pensamientos, su estilo de juego, mejor dicho. Cuando uno conoce el estilo de juego del rival, puede acometer de mejor manera en las partidas con la estrategia más adecuada contra ese tipo de jugadores. Y ahora es eso imprescindible. Entonces tenemos E por F3, E4, torre A, E8, alfil G5, torre por E4, alfil por H4, torre por H4, torre por F3, torre por C4, torre E1. Si torre D1 venía simplemente torre D8, seguido de torre D4. Entonces, torre E1, torre G4, una sutileza, un sutil jaque, comentó Bronte, intermedio, un jaque intermedio cuya significación se percibe nítidamente cuando se compara con lo que podría haber sucedido si las negras sitúan su torre en D4 inmediatamente. Vamos a verlo. Torre D4 vendría torre E7, torre por D5, torre por B7, torre D por F5, torre por F5, torre por F5 y torre por A7 con tablas a la mano. Pero ahora, dado que el rey blanco se sitúa en la columna F, el peón F5 se capturará con jaque, por lo que Taimanov deberá buscar algo distinto a torre por B7. Rey F2, torre D4, torre E7, torre por D5, F6. Bronte comentaba muy bien, muchos jugadores son capaces de transformar la ventaja en victoria, pero mucho más difícil es reducir a la nada la ventaja del oponente. Eso realmente es difícil. Con F6 las blancas pretenden dislocar los peones negros del ala del rey y sigo sin estar convencido que la jugada 30 de Ewe sea la mejor posibilidad. Sería interesante examinar la siguiente línea, dice. Esto es lo que jugó Ewe. Según Bronte, era interesante G6, torre G7, rey H8, torre por B7, C4, torre C7, torre D3. Pero igual, si uno mira, examina acá, está la posibilidad de que el blanco trate de atacar acá al rey con esta otra torre, evitando el cambio, pero también las torres negras se activarían. Yo imagino con la presión del tiempo, el cansancio, etc., Baez prefirió lo más simple que eliminar una de las piezas con torre por F6, torre por F6, G por F6, y claro, tiene dislocados sus peones, pero la ventaja se mantiene. Torre por B7,
A5, torre B5, A4. Si torre F5 sería algo más fuerte, comentaba Bronte, ya que rey E3, torre E5, jaque, rey F4 y C4. Y usted puede comprobar ahí cómo este final se gana. Con torre, si torre por E5, E por F5 y ya el rey está tranquilamente. Por ejemplo, este peón no avanza, el rey tiene que quedarse al pendiente acá en el ala y el blanco viene y captura acá y crea otro peón pasado y está ganado. Esos finales son interesantes de jugar y de practicarlo. Entonces, A4, seguramente el apuro de tiempo tuvo algo que ver con la jugada. Torre A5, torre D4, torre por C5, y acá tenemos nuevamente otro interesante comentario del gran maestro Bronte. Esta partida es muy interesante porque tenemos un final de partida de los que son difíciles de jugar. Es más fácil aconsejar que jugar, comentaba Bronte, indudablemente. Aquí torre A7, controlando la séptima fila, era una defensa mucho más tenaz, pero renunciar al peón C con dos peones menos es difícil de asumir. No obstante, tras torre A7, el desarrollo de la partida no estaría claro, a pesar de los dos peones de más de las negras, que tendrían que entregar uno de ellos para liberar a su rey. El problema blanco entonces sería cambiar su peón A por el F enemigo de su enemigo y en la última instancia entregar también el peón H en el saldo. A veces es posible entablar un final contra un peón de torre y otro de alfil, aunque después de torre por C5 las blancas consiguen llevar su torre a A7, las negras pueden conservar su peón A4. La principal objeción a torre por C5, sin embargo, es que las blancas no ganan un peón, mientras que tras la captura negra de A3, este bando establece suficiente distancia entre las dos unidades de peones, que eso es determinante, como veremos. Torre por C5, torre D3, torre A5, torre por A3, y acá la distancia de los peones es muy larga para que este rey pueda ayudar en algo. Torre A7, torre A1, rey G3, A3, rey G4, tiene que huir rápido por el jaque en octava, en primera línea, fila mejor dicho. A2 y ahora hay que refugiarse en esta columna que está cerrada. Rey H5. No hay jaque por parte de las negras. F5, pero eso empieza a caminar. Rey H6, F4. Y las blancas se rinden. ¿Por qué se rinden? El triunfo se obtiene de la siguiente manera, comentaba Bronte. Si F4, digamos que fue la última jugada, vendría torre A4, F3, torre A3, F2, torre G3 jaque, rey H8, torre A3 amenazando mate, rey, torre G1, torre A8 jaque, torre G8 y uno de los dos peones negros corona. Eso es técnica, como se dice. Y hay que saber la técnica para poder imponer una ventaja, que eso es algo primordial para que uno lo tenga muy presente, sobre todo los jóvenes que a veces son impetuosos y no meditan bien sobre las jugadas a realizar sobre el tablero, ya que pieza tocada, pieza movida y uno puede arruinar un excelente juego por la última jugada que puede ser mala, decididamente. Bien, nos estaremos viendo próximamente con más partidas de este interesantísimo torneo jugado allá por el año 1953 en la ciudad suiza de Zúrich. Muchas gracias y hasta pronto.